no tan amplias como las que acaba de generar el profesor Andri, aunque sí probablemente tengamos que revisitar constantemente algunas de sus atinadas y muy certeras observaciones sobre determinados puntos. Para eso vamos a utilizar metodológicamente un elemento importante que es uno de los principios que el profesor Andri venía refiriendo. Además de principio, se establece, digamos, hablando en esto del fútbol como un doble pivote, ¿no? Por un lado tenemos el derecho constitucional de las personas a acceder a una información, no a cualquier información, y esto es un primer elemento que tenemos que dejar claro, es el concepto información pública, que no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que ha sido revisitado una y otra vez. Y por el otro lado, tenemos entonces esa visión de un principio que impone a la administración pública y en general a todos los órganos del Estado de actuar bajo una égida que lleve a la transparencia. Transparencia y derecho de acceso a la información pública son, digamos que dos vasos comunicantes en una misma idea, y esa misma idea es precisamente la idea del Estado transparente. El Estado transparente, como hemos dicho en otros lugares, a día de hoy se habla del Estado responsable, se habla del Estado eficiente, se habla del buen Estado. Si hay una buena administración, evidentemente tiene que haber un buen Estado, ¿no? Y si hay un buen Estado, ese es el Estado de derechos socialistas, con todo y para el bien de todos, que está asignado en nuestro artículo 1 de la Constitución de la República. Yo en muchas ocasiones he dicho, podría bastar el artículo 1 de la Constitución de la República y no tener más artículos de la Constitución. Podría desde este artículo, cada vez que estemos en un conflicto, pues entonces poder argumentarlo, desarrollarlo y poder llegar a un razonamiento desde los principios que ahí están contenidos que nos lleven a un buen puerto. Y esto evidentemente impone para todos los juristas, sobre todo desde el 2019, un nuevo estándar en el cual la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública viene a ser un elemento más, un elemento que suma otra norma nueva, no por ser nueva, o sea, no por ser otra norma que llega y se acumula, es una norma en desprovecho. Por el contrario, Cuba estaba en el entorno iberoamericano y en el concierto mundial. En esta instancia existen alrededor del mundo más de 150 leyes de transparencia. Esto nos da una medida de que una buena parte de los países tienen asumido el modelo de tener sistemas de transparencia y acceso a la información. Eso quiere decir que una buena parte de los países a nivel mundial tiene de alguna manera diseñado mecanismos para cumplir con esas obligaciones de esa Carta de Naciones Unidas, de esos derechos humanos que hemos reconocido en cada una de estas convenciones internacionales, y que evidentemente, y sobre todo desde el papel de la UNESCO, pues Cuba se ha insertado en este concierto de sistemas de transparencia. Como todo lo que comienza, también siempre tiene a veces puntos, confusiones, tormentas, zonas de claridad y luego buenos espacios de lluvia, hasta que al final pues llega el final del proceso. Así ha sido probablemente el proceso de creación de esta norma, un verdadero asidero, sobre todo porque la ley de transparencia llega ante nosotros en un escenario donde venía transitando de la mano la ley del procedimiento administrativo, que iba a ser regente de modo principalista en esta cuestión. Venía desarrollada la ley de protección de datos personales, que había sido dictada previamente, y es uno de los elementos que linda en cuanto a información pública, con respecto, por supuesto, al dato personal, a la información privada, y hay un límite importante. Y de alguna manera, pues con otras normas que en la práctica también se fueron sumando. Por ejemplo, las leyes que regulan todo el tema del Instituto de la Comunicación Social, la ley de comunicación. Bueno, evidentemente, incluso en algunos momentos llegó a existir un debate. ¿Necesitamos realmente una ley de transparencia si vamos a tener una ley de comunicación pública? Cuando en muchas ocasiones muchos de los destinatarios de esta norma no son en exclusiva los periodistas o la personal que trabaja en los medios, pero sí muchas de estas personas tienen profesionales de la comunicación, pues son los que han aportado muchos de esos conceptos que han quedado plasmados en el contenido de la ley. Sin embargo,
Yo creo que hay un trabajo sistémico que se aprecia a la hora de ahondar en el contenido de estas leyes cuando en definitiva se decide pues seguir el camino de la transparencia y del acceso a la información como una sola ley, pensando evidentemente en la multitud de posibles usuarios y destinatarios. Y hablando de usuarios y destinatarios, evidentemente es un tema que, aunque ha sido aprobada la ley, ya estamos a la espera de su publicación. Lo primero que podríamos decir antes de hacer un balance general de lo que nos va a aportar la ley o lo que nos puede aportar la ley es simplemente lo que ya debería estar aprobando el mandato constitucional del artículo que reconoce ese derecho y del principio que reconoce esa actuación y no nos está aportando. Todavía hoy, y parece que tenemos que esperar a que llegue la ley, todavía hoy usted llega, como me correspondió a mí el día de ayer, como cualquiera de los profesionales en ejercicio en este momento, y en el ejercicio de la abogacía, el día de ayer llegué a una oficina pública, a un órgano del Estado, a personarme a revisar un expediente determinado sobre un proceso de atención a la población. Un proceso de atención a la población dilatado en más de 60 días, también se vincula con esta ley que ha salido de atención a la población, y la primera requerimiento, la primera petición que uno le realiza al funcionario público es: ok, usted dice que ahora ha dispuesto hace 20 días y no me ha dicho nada, no me ha notificado de nada, que ustedes han alargado, ustedes han establecido una prórroga. Bueno, esa prórroga a mí nadie me la ha comunicado. No soy yo, se lo estoy diciendo ahora. No, usted no me lo puede decir de esta manera. Usted tiene que notificármelo con la manera que corresponde. Y el profesor Andri ahorita hablaba del acto administrativo. ¿Y qué cosa es un acto administrativo? Bueno, yo sí tengo claridad de que yo voy a ir un poco en contra del profesor Andri, no por lo que él dijo, sino por lo que yo creo. Yo lo que creo es que para ayudarnos a tener esa percepción del acto administrativo, le diré que no es un acto administrativo. Un acto administrativo no es una carta. Un acto administrativo no es un telegrama. Un acto administrativo no es una llamada telefónica que nos den y nos digan: esta es la indicación que recibimos de tal o más cual lugar. Entonces, cuando usted llegue y pida acceso a la información de ese expediente que usted está llevando, y usted le diga: este es el documento por el cual se dispone esa prórroga, pero yo no le voy a notificar del contenido de este documento, y ni siquiera le voy a dar copia de este documento, porque este documento es nuestro, el trabajo interno es nuestro. Y ahí volvemos a la lógica. ¿Es que acaso todas las actuaciones del expediente administrativo, de ese procedimiento administrativo, no lo acaba de decir la ley del procedimiento administrativo, que son accesibles? Bueno, yo creo que antes que llegue la ley y que salga publicada y que comience su periodo de puesta en vigor, tenemos que recordarnos de algo, otra cosa que es el profesor Andri. A nosotros no tenemos que esperar la ley para recordarnos que nuestra Constitución es aplicable directamente y que todos los derechos que están contenidos en ella son aplicables directamente. Por lo tanto, una de las ideas que garantiza la aplicación de ese principio de supremacía constitucional es que toda la información que se genera por parte de los órganos del Estado es pública. Y por lo tanto accesible. Ahora muchos me van a decir: ojo, que esto que estás diciendo no es tan así, que siempre va a haber determinados tipos de información a los que no se va a poder acceder. Claro está, porque todo derecho, lo dice la Constitución de la República, también encuentra límites y excepciones. Y el sistema de información pública, pues no es una excepción a esta lógica que estamos diciendo. Por eso es que esta ley, y uno de los elementos importantes a los cuales me referiré más adelante, también tiene un sistema donde se plantean determinadas excepciones. La más conocida, la más visible, la históricamente más practicada, bueno, el sistema de información llamado clasificado, ¿no? Esto tampoco es algo nuevo entre nosotros, ni tampoco es algo que nos identifica solamente a nosotros. En todos los lugares del mundo los sistemas de información tienen niveles de clasificación, tienen tiempos para la clasificación, bajo distintas categorías, más o menos van siendo análogas. Tampoco es el único límite que existe. De eso me ocuparé un poco más adelante. Pero vuelvo al ejemplo que les ponía. Esa actitud que yo recibí ayer como abogado es la actitud que a veces todavía observamos dentro de los funcionarios públicos. Cuando hablo de funcionarios públicos, en muchos casos hablo de nosotros mismos, los que estamos aquí, que nadie nos ha indicado
o nadie nos ha instrumentado, o nadie nos ha dicho que esa actuación debe ser accesible. Que nada más sencillo que un despacho de atención a la población o un expediente administrativo X es accesible. Piensen sobre todo, si uno refuerza esta idea, que la ley del proceso administrativo ha establecido dentro de las diligencias preliminares al establecimiento del proceso la posibilidad de la revisión de ese propio expediente administrativo. Y que a día de hoy, todas las actuaciones de las que estamos haciendo referencia, es amplia la posibilidad de supuestos sobre los cuales usted puede llegar hoy ante la justicia de nuestros tribunales administrativos y demandar a muchos órganos del Estado, casi todos, ha quedado muy poco fuera, en esa sede del proceso administrativo. Por lo tanto, estamos hablando también de una idea, de un mecanismo de tutela amplio que no echa a andar y que encalla a partir de una denegación material que a la vista de la Constitución, pues evidentemente tiene una contradicción. Por lo tanto, si usted le plantea al funcionario, óigame, ¿y qué tal el principio de transparencia? Óigame, ¿y qué tal el derecho de acceso a la información? No, si yo le estoy dando acceso a la información, yo le estoy informando que hemos establecido una prórroga en su trámite. La pregunta es, ¿y esta es el medio? ¿Esta es la manera? ¿Esta es la vía? ¿Por qué término se va a prorrogar esto? No sabemos tampoco decirlo. Entonces, volvemos a las mismas incertidumbres, ese principio de seguridad jurídica que tanto se hacía referencia. La idea de la transparencia y el acceso a la información es un inmanente de la configuración del propio Estado social. La idea del conocimiento público, de la decisión pública, de la posibilidad de conocer las decisiones, no solo una vez que están adoptadas, sino en muchos casos los procesos de creación. Si no, miren el mejor ejemplo, los proyectos de ley, cuando van a ser sometidos a la Asamblea Nacional, previamente son dispuestas su publicación para que las personas puedan, por las distintas vías que están establecidas, puedan emitir criterios. Eso pasa hoy con los proyectos de ley. Todavía no hemos logrado que esa práctica llegue al resto de instrumentos jurídicos de inferior jerarquía y de otros órganos. Evidentemente es parte de ese camino. Pero cuando usted analiza estos dos conceptos, pues te aportan una variable muy interesante. La primera variable interesante que te pueda preguntar, bueno, si ya hemos un poco ido introduciendo este tema, serían los dos conceptos fundamentales. ¿Qué cosa es información pública? ¿Y qué cosa es el acceso a la información pública? Y bueno, como derivado de eso, ¿qué cosa es la transparencia? Digamos que en esa idea del derecho de acceso, usted puede, per se, acceder como ciudadano a esa información que genera el Estado. Esa información que se considera universalmente acceso público y por ende accesible bajo esas determinadas reservas. Bueno, la ley lo que hace en primer lugar es establecer un mínimo común de cuestiones, aspectos a señalar, en las cuales el Estado se obliga de modo automático, sin que medie ninguna petición, de ofrecer esa información. La ley señala un estándar de cuáles son esos aspectos que todos los sujetos obligados, y hay un concepto muy importante, sujeto obligado es todo aquel que genera, conserva, difunde, maneja información. Por lo tanto, todos los órganos del Estado prácticamente quedan encuadrados en esta categoría. Otros órganos que pueden tener una base privada, pero que pueden tener vínculos con la actividad pública, pues pueden también excepcionalmente, en algún sentido, ser sujetos del ámbito de aplicación de esta ley. Ahora, ¿por qué de modo automático? Porque eso es lo que implica el principio de transparencia. El principio de transparencia nos dice, la primera vez que usted se enfrenta a la información pública, lo hace con esa voluntad del Estado de poder decir, aquí está, hay un general, un patrón universal de cosas que todos deben de cumplir. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito legislativo, de que todas las normas jurídicas deben ser públicas. Esto podría ser, parece ser, lo que yo estoy diciendo aquí, una obviedad, pero no lo es.
Nuestra práctica ha vivido por muchos años resoluciones de estas que a veces usted, por la resolución, recuerdo un caso de Cienfuegos, por la resolución tal de la delegación provincial de tal organismo, se estableció que no se podía hacer X o Y o Z conducta, porque si no, eso conllevaba la sanción Z o X o W. Personas no conocían, ninguno de los destinatarios de esa actividad conocía esa norma, y cuando fue a ser aplicada, evidentemente todo el mundo reclamó y dijeron, no, es que la norma, sí, pero la norma existe, está dictada, claramente está dictada, pero nunca llegó al conocimiento de las personas, al destinatario de la norma. Y esto, vuelvo y digo, parece una obviedad, pero en muchos casos estas normas de estilo reglamentario del nivel intermedio y del nivel inferior del poder del Estado, a veces carentes de mecanismos donde socializarlo, pues no han llegado al conocimiento. Hoy, por ejemplo, y no me voy a robar el tema porque sé que va a haber un debate amplio y es lo que es el plato fuerte del evento seguramente. Hoy, por ejemplo, se está hablando de una denominada, digo denominada porque a mí todavía me parece muy lejos, licitación de los actores económicos en la contratación en el nuevo paquete legislativo que salió. Muy lejos de lo que debería ser el modelo de licitación. No voy a decir más nada porque no es mi tema. Pero, evidentemente, ¿a dónde usted va a asegurar que esa persona, que la universalidad de actores económicos destinatarios de la norma, puede conocer al mismo tiempo, de la forma más efectiva eso? Porque los gobiernos locales hoy, los mejores, tienen portal del ciudadano. Pero hay portales del ciudadano, un estudio hecho por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que arroja que hay portales del ciudadano que se actualizan cada 3 meses, otros que se actualizan cada 4, otros que llevan rato que no tienen ni quien los actualice. ¿Por dónde va a ser eso? Por las páginas de Facebook, medios no idóneos para eso. Entonces, esto también nos lleva a la idea de que para que se logre esa publicidad, también hay que crear mecanismos de aseguramiento para que puedan generarse entonces seguridad jurídica y para que pueda haber un principio de igualdad entre sujetos concurrentes en ese pliego de licitación. ¿No? Por eso, de alguna manera, es importante también abusar de la transparencia. Sobre todo porque en este propio ámbito, la transparencia nos da garantía y nos dirá, bueno, ¿y cómo se van a seleccionar estas personas? Si usted sigue hoy las indicaciones de la Contraloría General de la República que han sido implementadas en la actividad económica, te dicen, tráeme 3 propuestas, ya, y se la dan a uno y los otros 2 nunca se enteran. Eso no es transparente. ¿Qué derecho tienen las personas no escogidas? A veces ignoran la decisión, pero ¿qué podrían hacer después? Bueno, si no conocen la decisión, no pueden combatir la decisión. Por lo tanto, la transparencia se vuelve en esta etapa un eje instrumental para el desarrollo de otros derechos, y ya no solo estoy hablando en marcos concretos, tradicionales y clásicos, sino en elementos importantes como es la propia dinámica socioeconómica de los actores que intervienen a día de hoy en la economía. Y sobre todo en un vínculo muy directo. Aquí seguimos haciendo, nos sigue haciendo falta, nunca hago uso del oportunismo para decirlo, nos sigue haciendo falta una ley de contratos del sector público, una ley de contratos administrativos, una ley que de alguna manera pues acabe de derogar esa noción del contrato económico que tenía que ver cuando la empresa estatal socialista era el único actor de la economía y por lo tanto esas eran unas reglas diferentes, y no en el escenario económico donde estamos hoy, donde hay relaciones mercantiles muy intensas, novedosas, cada vez más novedosas con todos estos actores económicos, y donde hay relaciones donde el Estado ya no se puede sentar a negociar con estos nuevos actores económicos de la forma esta bilateral y a resolver estos conflictos. Reglas especiales para relaciones diferentes. Esa siempre ha sido la lógica del derecho administrativo y es una lógica que necesitamos rescatar. Y en eso la transparencia lleva mucho de peso. Por lo tanto, tenemos que analizar que la transparencia viene siendo entonces de alguna manera ese encargo, primero legal, pero sobre todas las cosas moral, de yo hacer un ejercicio de posiblemente abrir y decir, mire todo el mundo, esto es lo que yo soy, este es mi presupuesto, en esto fue lo que invertimos el presupuesto, estas son las camas que tenemos en un hospital, estos son los niños que tenemos en una escuela,
Porque esa es la información que las personas a veces desean saber, ¿no? Estos son los maestros que tenemos. Estas son los megawatts que tenemos hoy para el municipio de aquí, ¿no? Entonces, muchas de estas prácticas de transparencia a veces las hacemos incluso en modo automático. De alguna manera, pues la transparencia viene a establecer entonces un estándar de posibles y necesarias obligaciones derivadas, por ende, para que todos aquellos sujetos que estén obligados pues asuman esa conveniencia, esa idea, esa necesidad de ofrecer sin intermediación, sin necesidad de ningún tipo, unas determinadas ideas generales de conocimiento efectivo y necesario para toda la comunidad. Ahora, del otro lado está el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información surge como un complemento, side to side, ¿no? Cuando el principio de transparencia activa, cuando la obligación de transparencia es muy limitado. Y entonces la persona dice, a mí no me basta con lo que usted me ha dado. Yo también necesito que usted me dé esta o esta información en concreto. Para mí, por mi actividad, por la toma de decisiones que quiero realizar en el ámbito privado, en el ámbito empresarial. Y ahí se activa el derecho de acceso a la información. No es que la transparencia no desarrolle el derecho de acceso a la información, es que lo desarrolla sin necesidad de que la persona tenga que dirigirse a hacer efectivo uso. Pero cuando ese principio de transparencia no agota las posibilidades y las necesidades de ese acceso, pues se activa entonces esta dinámica más prestacional. Y es donde usted debe dirigirse ante el órgano que maneja, conserva, custodia o genera esa información pública. Mire, yo quiero saber este tipo de información. En el proceso de creación también de la ley hubo mucho debate. Muchas personas decían, imagínense usted que ahora nos empiecen a pedir el X, Y, Z. No sé, alguien dijo un tono jocoso un día de risa. Imagínense que nos quieran pedir cuántos aviones rusos nos quedan. Digo, a ver, ningún país nunca te va a dar cuál es la reserva movilizativa que tiene, y este no va a ser una excepción. Ese tipo de cosas que las personas comienzan a imaginar que podrían ser los usos no deseados de la ley, las leyes de todo el mundo las tienen también restringidas. Hay determinados tipos de información en razón de la seguridad, el orden público, el orden interior, que evidentemente están tasados y no son, aunque son información pública, está restringida su accesibilidad. Bueno, si usted me pregunta de aquí a 50 años, ¿cuántos tenías hace 50 años? Bueno, sí, hace 40 años, hace 20 años, cada país tiene su propio sistema de desclasificación de esa información. Pero en el uso común, y hemos estudiado las tendencias de más de 40 países, ¿para qué se pide el acceso a la información? Bueno, generalmente, quienes más piden acceso a la información pública son los estudiantes universitarios e investigadores. Porque claro, cuando usted va a hacer una investigación, usted quiere saber cuántas sentencias, lo digo en el campo nuestro, ¿no? ¿Cuántas sentencias se han dictado reconociendo este tema de la familia, ¿cómo se llama? Yo todavía estoy en el cassette de la patria potestad. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental, el cese de la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad parental. Porque yo quiero hacer una investigación a ver si se hacen este tipo de procesos más en el oriente, en el centro o en el occidente, y si los jueces para allá son un poco más dados que para acá, y quién qué tipo de estadística, ¿no? No, esa información hay una instrucción que hay que pedirla, ver cuántas te damos, no te la podemos dar todas, y pasa un año y pasan dos, y termina la investigación y la maestría, y a veces te llega, pero a veces no te llega. O a veces estás en Santiago de Cuba y tienes que venir a La Habana porque tampoco se te puede enviar a vuelta de correo electrónico. O a veces te dan acceso y te pasa como a mí, investigación doctoral, que me digo, perfecto. ¿Dónde quieres empezar? Yo en La Habana. Bien, vamos para la sala. Ahí está el legado de sentencia. No, hombre, no. No, si están digitales hace rato. No. Y hablando de digitales, la ley también establece la publicidad de las decisiones. Y ahí hay otro aspecto del debate.
No, evidentemente. Si usted entra hoy a una página, quiero ver una sentencia de proceso administrativo de responsabilidad de administración pública de una comunidad autónoma, la más chiquita, el municipio más chiquito que hay en España, y me pongo en el buscador del Poder Judicial español y pongo la última y ahí me sale la última sentencia que se dictó este año en España. Pero claro, España es un país desarrollado, tiene todo este tema del gobierno electrónico muy adelantado. No pasa nada, vámonos a México que está más cerca. Bueno, también hay decisiones, más o menos las líneas generales, no están todas, pero están las líneas generales. Vámonos a Costa Rica, vámonos a Colombia, vámonos a... Y nos vamos y cada vez nos topamos que las decisiones de los tribunales están públicas. Porque no hay manera de confrontar el derecho si no es a partir de las decisiones de los tribunales. No puede haber temor. Alguien hace unos días me decía, es que a veces se puede entender que somos muy críticos con nuestras sentencias y nosotros tenemos que ser valientes a la hora de defender nuestras sentencias. Y digo, es que hay sentencias buenas y hay sentencias no tan buenas. Hay artículos escritos por profesores buenos y hay artículos escritos no tan buenos. Hay resoluciones buenas y hay resoluciones no tan buenas, porque en la vida hay de todo. Hay quien barre bien la calle y hay quien no la barre bien. Y hay quien es buen médico y hay quien no es buen médico. Y lo importante es aprender de lo que no se hace tan bien para poder ir adelante y mejorar. Es decir, este tipo de valoraciones evidentemente no son las que más nos van a ayudar a poder seguir perfeccionando esta institución jurídica. Pero ¿cómo logramos eso si no conocemos las decisiones? Y más ahora con una reforma procesal donde el recurso de casación, como ya ustedes bien saben, ha mermado, lo digo con experiencia de criterio, como abogado del bufete de casación. Con respecto a la norma anterior, el nivel de casación hoy es del 10, 15, 20%, con respecto a lo que se hacía antes de la reforma. Significa que las últimas decisiones más importantes, en su generalidad, se están quedando en las provincias. Por lo tanto, si la casación ya no es el criterio para la unificación de esos conceptos, puede ser muy claramente que si yo voy ahora a ejecutar un acto administrativo, digamos, de solicitud de extracción de ocupante ilegal, el tribunal de Villa Clara te diga, no, nosotros no vamos a conocerte inusitados ni sospechados, pero te lo diga. Y el de Matanza te diga, no, yo tampoco voy a conocerte esto. Y sin embargo el de La Habana diga, sí, claro, este es el cauce, esta es la vía. Y usted genera entonces posiciones diferentes. ¿Y cómo usted puede confrontar eso? Si el código del proceso propiamente nos está llamando a poder invocar, a poder argumentar nuestro escrito desde estas ideas de la ratio decidendi de las decisiones judiciales. Si no conocemos las decisiones judiciales en plenitud. Ese boletín que se ha promulgado por muchos años, excelente. Pero yo creo que la actualidad del país hoy demanda una necesidad de que sea más amplio y más diverso. Y me refiero, ya me he referido al Poder Judicial, me he referido a la actividad judicial, me refiero a la actividad legislativa, pero donde mayor está el foco de atención hoy es en la administración pública. Evidentemente lo primero que se me podrá decir es que no hay cómo digitalizar todo eso. Bueno, para eso el país ha avanzado en políticas de gobierno electrónico, de firma electrónica. No tiene que ser un PDF escaneado, si usted puede montar en el Word y en modo automático, generar ese documento sin ningún tipo de problema y ubicarlo en una base de datos sin ningún tipo de problema. ¿Cómo poder acceder a esas resoluciones? No las que tengan tal vez alguna idea singular de un acto determinado, pero así algunas que tengan un contenido de un interés público mayor. Evidentemente, parte también de la idea de la transparencia y del acceso a la información. Por lo tanto, es un camino que impone ahora una nueva mirada. Una nueva mirada porque aumenta el estándar de obligación del Estado de poder establecer cuáles son los niveles de acceso que puede tener la ciudadanía en general para poder acceder a esa información pública. Bueno, vamos 30 minutos. Yo creo que el pospandrial de algunos ya ha ido avanzando, el calor de otros también. En cuanto ustedes vean que ya los voy aburriendo, me empiezan a hacer alguna señita para poder ir terminando. Tendremos que analizar entonces un tercer elemento. Y ya esta es la parte que tal vez nos guste un poquito más, que es más práctica. Y sería,
cómo hacer efectivo ese acceso a información o esa solicitud de la transparencia. Bueno, lo primero es que para el acceso a la información, ya usted no lo ve, usted no existe, no está disponible en la página web, en el mural de entrada de la emulación del lugar donde esté en la oficina pública donde usted va a estar, y la pregunta que usted se hace es, ok, ¿quién debe darme el acceso a la información? Bueno, la ley está disponiendo que en cada sujeto obligado debe existir una estructura administrativa que se encargue de la gestión de este tema. Una profesora emérito de nuestra facultad nos diría, my God, otro órgano más. No otro órgano más. Ese órgano puede ser el mismo que hoy atiende atención a la población. Ese órgano puede ser el que tiene otra función asesora en determinada cuestión. No es necesario crear nuevas estructuras, sino asumir y entregar estas ideas a esa estructura. Porque puede ser que en un organismo usted sí crea una estructura de ese tipo, pero cuando usted vaya a la isla de la juventud y haya 4 funcionarios y entre ellos tengan que hacerlo todo, evidentemente la lógica del municipio pequeño no es la misma lógica de la provincia y no es la misma lógica de la nación. Por lo tanto, esto tampoco es un traje cuadrado, tiene por el contrario que ser algo a la medida, que sea coherente y que permita respirar a la administración pública. Si no, ahorita usted tiene una plantilla extensa e improductiva. Porque si usted lo tiene para atender población y se pasa un mes y nadie va a atender población, nadie va a pedirle acceso a la información probablemente. Y en otro lugar, por el contrario, puede que tenga una necesidad evidente de mayor atención. Habrán sectores donde sí, evidentemente habrán sectores donde no. Y esto es un primer elemento que destaca. Bueno, llega la solicitud. Usted tiene que personarse, usted tiene que hacer una solicitud. La solicitud no tiene ningún escrito, o sea, ninguna formalidad. Los abogados podríamos hacerlo perfectamente para que quede pues, mejor redactado, pero el ciudadano, el de la mínima instrucción, puede llegar. Incluso las personas que tengan discapacidad, ¿estoy diciéndolo bien? Algún tipo de discapacidad, no sé, o sea, los términos van cambiando, algún tipo de situación de vulnerabilidad, todos están posibilitados bajo diversas formas de poder pedir el acceso a la información. La ley lo establece. Todo tipo de personas, bajo todo tipo de procedimientos para el acceso. Y luego se establece un procedimiento administrativo. Procedimiento para poder decir, usted me tiene que dar unos días, yo pedir la información, o sea, valorar la información. Si la tengo aquí, porque se la puedo entregar automáticamente, y ahí viene la parte de la entrega. ¿Cómo la entrego? Bueno, yo la puedo entregar en digital si la tengo en digital. Yo se la puedo entregar con copia de reproducción. Bueno, los costos de reproducción. Ahí viene otra gente y me dice, pero ¿cómo vamos a reproducir eso si el país no tiene papel, etcétera, etcétera? Bueno, la ley dice, también da la posibilidad de que la persona pueda generar también esa posibilidad de reproducción del acceso ese que se le está brindando y correr con determinados costos. Y esto también enciende la iniciativa de las personas. Yo te puedo brindar el servicio, la información es accesible, pero el costo de la reproducción sí hay que cargártelo, tienes que pagar por el costo que genera la reproducción, porque si no esto un poco se vuelve insostenible, ¿no? Claro, esto es un costo simbólico, no un costo tarifario normal de un servicio que usted va a prestar concretamente y no va a establecer pues, un costo de esto que sea prohibitivo para que usted logre evidentemente el acceso. Son cosas que todavía la ley tendrá su implementación, tendrá que ir pues encontrando una concreción muy pronto. Y a partir de eso, el sujeto obligado que reciba la solicitud de acceso tendrá un término prudente ese de los 20, de los 30 días, de los 15 días, para poder usted decir, yo lo tramito y doy una respuesta. Si no lo tengo yo, también puedo citar a la persona y notificarle y decirle, yo no soy el órgano que te puede dar, el sujeto que te puede dar acceso a esa información. Y puedo reenviarlo al que yo entiendo que tiene el acceso a la información. O por el contrario, te puedo decir, yo manejo esa información, pero esa información tiene reservas de acceso. Y ahí entramos entonces en un debate de qué cosas, el tercer elemento importante de esta ecuación, qué cosas son las reservas de acceso. Bueno, las reservas de acceso son sistemas o filtros que tiene diseñada la ley, y vuelvo y digo, nuestra ley no es la única. Todas las leyes del mundo tienen reservas de acceso.
o excepciones de acceso donde se establece que hay determinadas materias donde no es posible dar acceso a la información. El secreto bancario, los datos personales, son sistemas que colindan directamente y te dicen, no, pero si usted va a dar, si yo voy a pedir mi información, pero esa información es un secreto, un dato personal mío, evidentemente no puede ser. Usted no puede ir a Texas a decir, ven acá, me están llamando de tal lugar, no, usted tiene que ir vía proceso, ¿no? Y sin embargo, a veces usted va sin que te estén llamando ni nada. Yo quiero saber el número tal de quién llama. Ah, sí, ese es fulano de tal y vive en tal lugar y vive en tal lugar. Entonces el hombre va para allá porque entiende que lo está traicionando y ahí mismo se forma un problema, evidentemente, por una información que se le ha facilitado el otro, ¿no? Entonces, el dato personal, evidentemente, tiene un límite. Y luego de esto, pues hay otros supuestos de reserva hasta llegar, pues digamos, a la que yo considero que es la principal reserva, que es el sistema de información limitada y restringida, o sea, clasificada. Limitada y clasificada. Bueno, lo primero que tenemos que decir a este respecto es que aquí un poco la ley sí entra en una especie de laberinto. Y explico por qué. Esta ley debió haber sido una ley sombrilla. Discúlpenme la expresión poco académica, pero quiero referirme a que es una ley que ofreciera un manto general y que todo lo que sirviera como acceso a la información pública, pues debería entonces ventilarse desde los principios de esta ley. Sin embargo, nosotros teníamos una experiencia histórica desde el año 99, el decreto de ley 199, que es la primera norma reconocible que viene a generar la posibilidad de gestionar el acceso a la información. Más allá de toda la norma en materia archivística, que a veces es un poco olvidada y por eso ahora tiene tanta fuerza en la ley, y del sistema de información del Estado, que ha tenido también en las primeras 2 décadas de este siglo una especie de tratamiento diferenciado en ese tema, pero son sistemas que no estaban articulados al acceso. El sistema de información pública era un sistema orgánico hacia adentro y el sistema de información clasificada es un sistema de denegación. O sea, no te decía en positivo qué se puede acceder, sino qué no se puede acceder. Y ahí caímos en unas tendencias históricas. Yo recuerdo mis años como asesor jurídico, donde información, esto era una especie de armario, y cada organismo, como armario, en fin, llegaba y llenaba de percheros esos armarios con tanta información como estimara. Un día me encontré en la situación de que el parte de atención a la población que se enviaba al organismo había que pasarlo por la oficina de información clasificada, con sobrelacrado, con al final en ese momento yo me hacía la pregunta, pero si lo que estamos generando es información pública, ¿dónde está la gravedad? ¿Dónde está el riesgo, que es normalmente el motivo que genera la excepción de acceso? ¿Dónde está el riesgo del conocimiento de esto si al final, cuando se hacen rendiciones de cuentas en las distintas etapas, en las distintas instancias del nivel territorial del Estado o ante los trabajadores en el lugar donde se genera ese sistema de información, el propio empleador, la llamada administración, te dice, bueno, en este semestre hemos recibido tantas quejas, tantas peticiones, tantas denuncias, tantas, y se tramitaron con favor y sin lugar. Entonces, si usted lo está poniendo en conocimiento de todo el mundo, ¿cuál es la razón entonces para que eso, pues de alguna manera, viajara, se transmitiera desde esa perspectiva? Luego esa práctica cambió, pero es un ejemplo de cómo la gestión de esto no tenía un contenido, sino un continente. Y en ese contenido, en ese continente, cada persona, cada sujeto, cada organismo, cada persona obligada, pues empezó a darle el contenido que tenía, pues que consideraban, ¿no? Yo considero que esto es importante, por lo tanto, y yo considero, cuando veníamos a ver, los armarios estos los closets estaban hasta arriba de información. Era más lo que no se podía saber de lo que se podía saber en muchos sentidos, porque prácticamente todo tenía un enfoque. Yo creo que esta etapa también del proyecto de creación de la ley sirvió para un diálogo efectivo y en función de poder decir, mira, esta idea hay que cambiar la mentalidad.
La mentalidad tiene que ser no de la denegación a la posibilidad, sino de la posibilidad a la reserva como excepción de la denegación. Sin embargo, lo que nosotros pensamos que podía haber sido un reglamento de la ley para este tema, articulado directamente a esta cuestión, al final por política del legislador se decidió que fueran dos normas independientes, incluso de un mismo rango, y bueno, por lo tanto hay una actualización del decreto ley 199, que ha tenido algunos cambios en su estructura y reforma, pero que básicamente va a contener la misma idea. Y aquí yo creo que hay un elemento que va a llamarnos la atención, porque por un lado vamos a tener la ley que va a permitir el acceso a la información, la exigencia de que se cumplan las obligaciones de transparencia activa que están publicadas en la ley, y por el otro lado tenemos el riesgo de que ese sistema de información limitada y clasificada pueda, pues de alguna manera, colisionar en algún momento, porque parte de esa información que esté por aquí, pues sea objeto de información que ya estaba comprendida en el ámbito de la ley, si en definitiva toda la información pertenece a un mismo sistema. Bueno, la ley le da tratamiento a esto diciendo, aquí hay posibilidades de accesos parciales, eso que ustedes ven a veces en las películas, ¿no? Solo extractos de la información que es posible, o denegaciones de acceso. Y cuando hablamos de denegaciones de acceso, normalmente cuando vemos la dinámica del derecho comparado, hay denegaciones de acceso de 1 año, hay denegaciones de acceso de 5 años, hay denegaciones de acceso de 10, de 15, de 20, de 30, hay denegaciones de 50, y rara vez pues hay denegaciones de toda la vida. Bueno, yo creo que aquí es tal vez el punto donde más trabajo nos ha costado asumir referencias teóricas de otros modelos, ¿no? Yo creo que aquí la ley no logra determinar estos periodos de forma concreta porque están traspasados a ese sistema de información clasificada, y por lo tanto la ley no tiende a regular esto. Y esto puede ser un sesgo que pueda tener en la contradicción que se pueda dar entre ambos sistemas. No obstante, la ley establece un mecanismo que yo creo que es muy interesante, que es un sistema para valorar la excepción a la excepción. O sea, usted tiene planteado una excepción que no sea la información clasificada, por supuesto, porque va a tener ese mecanismo, donde la autoridad facultada podrá valorar si en el momento que yo estoy solicitando esa información, ya las condiciones que aconsejaron no dar acceso a esa información han cambiado. Si la posibilidad que hoy se pide, pues no genera el riesgo que tenía en el momento en que esa información pues se clasificó de esa determinada forma, y a partir de eso se pueda dar un acceso total o parcial. Esa llamada prueba del daño, evidentemente es esa valoración que se va a hacer a ese día, y a partir de ahí pues evidentemente se podrá tener o no tener acceso a él. Como toda lógica de la reforma procesal y procedimental, toda la labor esta tiene que venir signada por un órgano que de alguna manera rectoree esta cuestión. Aquí es donde yo creo que también, por ser una experiencia que está comenzando, la ley no ha logrado ir más allá. Cuando uno ve el panorama general, uno ve en otros países, en otros sistemas, que se han asumido modelos de los llamados órganos garantes. ¿Qué cosa es un órgano garante? Es un órgano especializado que por un lado controla que todo el mundo cumpla con el deber de transparencia, y por el otro lado, cuando hay un conflicto de acceso a la información entre el sujeto que tiene la información y la persona que lo pide, pues de alguna manera resuelve el conflicto a partir de dictámenes y criterios que emiten esas personas. Bueno, nosotros no hemos asumido la lógica del órgano garante y hemos asumido la lógica jerárquica que ya se había asumido en la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, estamos también trasladando una experiencia que ya venía de una ley anterior. Y aquí la única preocupación que puede generar esto es que de alguna manera la ley de transparencia pase por el mismo derrotero de la ley de protección de datos personales. Si yo le pregunto a los que están presentes en este auditorio cuántas veces han utilizado la ley de protección de datos personales desde que fue dictada, alguno tal vez me pueda ilustrar, me sería muy bueno para mi labor como profesor universitario, como abogado en ejercicio, pero yo al menos no he tenido la posibilidad. Y esto
lo digo de una forma jocosa, pero con toda la preocupación del mundo. Si usted tiene como maestro un aula de niños de tercer grado y le dice, voy a salir un momento en este turno y quiero que todos se queden estudiando, 20, no es verdad Sandra, se van a quedar estudiando, pero el resto se van a poner a jugar. Ahí está el chiste de papelito, ¿no? ¿Y usted quién es? Yo soy papelito. El papelito era el que tiraba por la ventana, ¿no? Bueno, decirle en esa escala que todos deben ser transparentes y todos deben dar acceso, si un órgano que tenga esa función específica, pues nos va a poner en el riesgo, en primer lugar, de darle a los órganos que tenemos creados a día de hoy otra nueva función, y aquí sí me contradigo un poco con la idea de nuevos espacios, pero en realidad aquí sí lleva una necesidad para poder determinar eso. No he soltado por esto, evidentemente es un camino que recién comienza y nunca se llega a la luna como decía Martín, nunca se llega a la luna con los primeros pasos, hay que ir caminando poco a poco, pero evidentemente yo creo que puede ser también un punto en la llamada de atención a la hora de aplicar esta norma. Y esta norma cierra con la posibilidad de esa debida tutela judicial efectiva. También ha existido un debate interesante a dónde debería ir la posibilidad de revisión de este tipo de actuaciones que denieguen el acceso a la información. Bueno, la ley se decanta por el proceso administrativo, porque en realidad lo que estamos trabajando, la idea del procedimiento que está establecida es evidentemente la posibilidad de que se siga un procedimiento, un recurso administrativo, que se agote esa vía administrativa y que por lo tanto los tribunales puedan conocer de esos actos administrativos que puedan denegar total o parcialmente el acceso a la información pública, cerrando entonces ese ciclo de la debida tutela judicial efectiva. Yo creo que si hacemos un balance preliminar de lo que puede suponer la norma, más allá de que todavía no ha entrado en vigor, yo creo que hay que mirarlo con un optimismo muy grande, y esa por lo menos es la idea que me queda a mí. A pesar de que, si bien, como todo proceso de creación normativa, no siempre logran quedar generadas, reflejadas todas las expectativas, también tenemos que entender que es una ley que tiene que estar pensada en las características de la sociedad donde se va a imponer, donde va a regir esa norma. Probablemente sea un momento de aprendizaje para todos. Nos espera una nueva cultura de la transparencia. Nos espera una nueva cultura del acceso a la información pública que tiene que estar signada por el buen hacer de la disposición de ofrecerla en primer lugar y no de restringirla, porque en definitiva, vuelvo al concepto clave, toda la información que se genera bajo excepción, pues evidentemente debe ser de conocimiento de las personas. Eso lo dice la Constitución de la República, que es el acuerdo de voluntades más importante que tenemos suscrito todas las personas ciudadanas de este país. Por lo tanto, no se me ocurre otra manera de terminar esta intervención que no sea pidiéndoles a todos que allí, en el lugar donde ustedes estén, en la labor que ustedes hagan, en el día a día que les toque hacer, cada vez que ustedes pretendan realizar algún acto administrativo, alguna actuación material que implique pues, la aplicación de este principio o este derecho, pues tengan en cuenta las posibilidades que puede dar esta ley y la necesidad de la defensa de estos derechos. Yo creo que solo generando una cultura de acceso a la información y transparencia podremos llegar a ese deseado camino de materialización de ese Estado socialista de derechos por todos y para el bien de todos. Muchas gracias.